40 años. Esa fue la cifra que cayó como una losa sobre una sala de audiencias en Guayaquil. 40 años que sellaron un destino y cerraron una historia. O al menos eso parecía. Pero antes de la sentencia, antes de los titulares, antes del horror en una lavadora, hubo una niña. ¿Cómo se transforma una hija en el nombre más perturbador del país? La cámara recorre lentamente un pasillo judicial vacío. El eco de pasos imaginarios resuena en la madera. Afuera, el calor húmedo de la ciudad vibra contra el concreto. La consecuencia ya está escrita. La pregunta es, ¿cuándo empezó realmente todo? Guayaquil respira pesado. En la década de 1990, la ciudad crece con rapidez desordenada. El ruido del puerto, los barrios en expansión, la tensión económica heredada de la crisis financiera. En ese contexto, nace Andreina, alrededor del año 1993. La cámara sobrevuela techos de zinc, avenidas saturadas, edificios de concreto. Nada en ese paisaje anticipa tragedia, pero las ciudades también moldean silencio. En el centro de esta historia hay otra figura, Marta Cecilia Solís Cruz, abogada firme, metódica, una mujer acostumbrada a tribunales, códigos y argumentos. La cámara imaginaria se posa sobre un escritorio, con expedientes ordenados, con precisión casi obsesiva. Disciplina controla la estructura. Puede el orden extremo generar fracturas invisibles. Ser hija de una figura fuerte puede ser un privilegio o una presión. La narración avanza hacia los años 2000. Andreina atraviesa adolescencia y juventud en una ciudad que cambia, en un país que atraviesa transformaciones políticas intensas. No hay registros públicos de delitos, no hay señales evidentes, solo tensiones privadas. La cámara se detiene en una puerta cerrada. El simbolismo se repite. Puertas, cerraduras, espacios clausurados. Años después, durante el proceso judicial, se mencionarán conflictos familiares previos, denuncias que no prosperaron, tensiones económicas, silencios prolongados. La imagen muestra una pared blanca con una grieta fina que se extiende lentamente, a simple vista, casi imperceptible. Pero las grietas nunca aparecen de un día para otro. Octubre de 2025. La humedad en la ciudad es sofocante. En la ciudadela Sauces 9, al norte de Guayaquil, algo deja de encajar. Una ausencia, un olor, una inquietud que crece. La cámara se aproxima lentamente a un edificio residencial común. Ventanas cerradas, cortinas inmóviles. ¿Qué ocurre cuando lo cotidiano se rompe sin hacer ruido? La policía ingresa en el aire. Es denso. La escena que encuentran será descrita como una de las más perturbadoras. La narración no necesita mostrarlo todo. Solo una lavadora cerrada. Silencio absoluto. El símbolo vuelve lo que gira, lo que oculta, lo que intenta borrar. El país despierta con un titular que nadie esperaba. Una hija es señalada por la muerte de su madre. El nombre de Andreina Lamota deja de ser privado, se convierte en eco mediático. Pero una revelación cambiará la percepción del caso por completo, porque el horror no terminó con el hallazgo, apenas comenzaba. Cuando los investigadores analizaron los teléfonos, encontraron algo inquietante. Mensajes enviados después de la muerte, audios que parecían auténticos, una voz que sonaba exactamente como la de la víctima. Pero esa voz ya no podía pertenecerle. En el siguiente episodio, la tecnología entra en escena y el caso se transforma en algo que nadie había visto antes en Ecuador. El teléfono no miente, o al menos eso se creía. En octubre de 2025, los peritos informáticos analizan el dispositivo. Mensajes enviados después de su muerte, audios recientes, actividad digital, imposible. La cámara se acerca a la pantalla iluminada en una habitación oscura. La luz azul refleja en rostros concentrados. Si ella estaba muerta, ¿quién hablaba? Especialistas revisan metadatos en fechas,
horarios y direcciones IP. La precisión técnica revela algo inquietante. Los audios no provienen de grabaciones tradicionales, ondas sonoras irregulares en patrones sintéticos. La inteligencia artificial, herramienta de innovación, aparece ahora como instrumento de engaño. La ciudad de Guayaquil no estaba preparada para un crimen con esta capa tecnológica. Los expertos detectan manipulación intencional. La voz fue generada para imitar con precisión timbre y respiración. No era improvisación, era cálculo. El símbolo recurrente cambia. Ahora es una onda de audio congelada en pantalla. Los medios nacionales difunden la noticia. No solo fue un asesinato, fue una simulación posterior. En un país marcado por crisis de seguridad, el caso adquiere dimensión simbólica. La tecnología puede mentir y puede hacerlo con voz humana. Las evidencias apuntan a una sola persona, la hija que convivía en el mismo departamento. La narrativa se estrecha, la cámara avanza por un pasillo oscuro, recordando la primera escena. Los bucles se conectan, el caso deja de ser una sospecha y se convierte en acusación formal. La fiscalía prepara cargos, pero aún falta reconstruir lo más difícil. ¿Qué ocurrió exactamente dentro del departamento esa noche? Y sobre todo, ¿por qué investigadores establecen una cronología? Último contacto confirmado. Última vez vista con vida. Cámaras de seguridad en la zona de Sauces 9. El tiempo comienza a comprimirse. Vecinos no escucharon gritos, no reportaron altercados. El edificio parece común, ordinario, pero el silencio a veces es cómplice involuntario. Forenses documentan la escena, cada detalle medido, en cada superficie examinada. La brutalidad del acto queda registrada en informes técnicos que más tarde impactarán al tribunal. La hipótesis oficial toma forma en premeditación, encubrimiento, manipulación digital. El caso ya no es solo un crimen violento, es una estrategia fallida. La fiscalía anuncia formalmente el proceso judicial. La sala de audiencias se convierte en el próximo escenario, pero ¿qué revelará el juicio sobre la mente detrás del crimen? Febrero de 2026. Tribunal en Guayaquil. Cámaras afuera. Expectativa nacional. La acusada ingresa bajo custodia. Peritos describen frialdad, control, cálculo. Los documentos técnicos pesan más que cualquier declaración emocional. La defensa intenta introducir duda, pero la evidencia digital y forense es consistente. El caso se inclina. El tribunal se retira a deliberar. La cifra ya ronda en la mente colectiva. 40 años, pero aún no es oficial. La sala está en silencio. El tribunal declara culpable a Andreina Lamota. Pena máxima en 40 años de prisión. Titulares, debates, redes sociales. El caso se convierte en símbolo de violencia intrafamiliar y manipulación tecnológica. Pero más allá de la sentencia, queda una pregunta inquietante. ¿Se pudo haber evitado? Expertos discuten los límites de la inteligencia artificial. El caso abre un precedente en Ecuador. El crimen revela fracturas profundas en dinámicas domésticas. El hogar deja de ser sinónimo de seguridad. El nombre ya es historia judicial, pero la historia humana sigue siendo incómoda. La vida continúa en Guayaquil. El edificio en Sauces 9 sigue en pie. Las ventanas vuelven a abrirse. Un escritorio vacío. Un expediente cerrado. Una ciudad que intenta olvidar. El caso de Andreina Lamota no termina con 40 años. Termina con una advertencia. Las grietas invisibles siempre dejan señales. La tecnología amplifica decisiones y el silencio nunca es vacío. La cámara se aleja lentamente. La puerta se cierra en la oscuridad. Dicen que el mal siempre deja huellas, pero a veces las borra con su propia voz. La historia terminó en un tribunal, pero el eco sigue girando en la oscuridad. Esto fue Somber Knox.